¿Qué tal? Muy buenas noches, jueves 25 de noviembre del año 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día pues también para conmemorar. En esta ocasión, ¿qué haremos en esta noche para dialogar? ¿Cuáles serán esos temas de gran relevancia? Bueno, en esta parte dialogaremos sobre lo que es la migración. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Será que el flujo se mantiene? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Qué está pasando con los niños migrantes también? ¿Para ellos hay algún tipo de programa? ¿A ellos también se les trata? Eso y más, en esta ocasión lo estaremos dialogando. En primer lugar, con César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Hola, Luis Fernando. Muy bien, mucho gusto de estar nuevamente contigo aquí y siempre listo, ¿no?, para conversar sobre el tema migración. Y desde luego que en esta ocasión también nos acompaña Magali Peña, quien es coordinadora de atención de la niñez migrante. Magali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto poderles acompañar y poder compartir un poco sobre la migración. Encantado. Precisamente César Ríos hace varias semanas, hace un par de meses, nosotros lo tuvimos por acá y me encantaría saber cómo ha progresado INSAMI desde en estos meses. ¿Qué cambios han habido? ¿Cuál ha sido su trabajo? Mira, siempre un año muy arduo de trabajo. Pero antes, Luis, quería referirme al inicio de tu programa. Como hoy es el Día Internacional de la No Violencia y sin duda hay que caracterizar mucho a la mujer migrante y toda la violencia que sufre en la ruta migratoria y toda la violencia que sufre estando ya en su país de destino de la migración. Las mujeres son las personas de mayor sufrimiento en la ruta migratoria, las que más se exponen a peligros, violaciones, secuestros, tratas de personas en la ruta migratoria, y hasta hoy no se ha visto la aplicación de leyes directas de defensa de la población migrante femenina. Por otra parte, en la mayoría de los casos son las mujeres las que van guiando a sus hijos en la ruta migratoria en una migración irregular y son las que más sufren. Así es que no quiero dejar de mencionar a la mujer en este día contra la no violencia y todo el sufrimiento que sufren en la migración. Mira, un año muy cargado de actividades. Tenemos mucha demanda en INSAMI de población migrante retornada voluntariamente. Y esto te lo quiero caracterizar porque son números que están ocultos y que no se están sacando a la luz. Muchas familias, personas que se fueron en la ruta y solicitaron asilo en Estados Unidos y se quedaron en la frontera de Estados Unidos con México, después de 10, 12, 18 meses de estar esperando su solicitud, deciden regresar y entran al país de una manera normal, sin ninguna característica de que han sido personas migrantes irregulares con solicitudes de asilo. Esto no está registrado en ningún dato estadístico. Sin embargo, ellos vienen cargando un alto impacto personal y familiar después de esa frustración de ruta que han tenido. Para ellos hemos estado implementando programas de atención integral a la familia, de atención psicológica a la familia, apoyo a los niños, alimentación y en general todo ese aborde integral. En la investigación que ustedes han hecho, solo se tiene que han decidido regresar por voluntad, precisamente solo porque se cansaron de esperar o porque pueden ver de que tal vez alguna situación o en el entorno en el país ha cambiado. No, mira, es que son diferentes tipos de retorno, ¿no? Lo que más estamos observando es un retorno de México, ¿ya?
Acordémonos que Estados Unidos está implementando la deportación express, que tú pasas la frontera, te agarran, inmediatamente te devuelven, pero no te devuelven a tu país de origen, sino que te están mandando a México, a unos cuantos kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México. Ahí se quedan y vuelven a intentar, los vuelven a devolver, vuelven a intentar, solicitan asilo y ahí están, ¿no? Y ahí va pasando los meses hasta que ellos observan de que nadie, ningún país, ninguna ley los respalda ni los apoya en esa estadía que tienen ahí. ¿Nosotros como Estado no tenemos una deuda con los migrantes? Mira, todos los estados, por acuerdo internacional, tienen que proteger la persona donde quiera que se encuentre. Lamentablemente, las leyes migratorias, todas las leyes migratorias en el mundo están basadas en seguridad nacional y no en seguridad humana. Y ahí es donde empiezan a verse las contradicciones y la falta de protección de la familia en la ruta. Okay. Magali, quisiera saber, en este caso, en el año ha incrementado la migración irregular de niños. ¿Se ha mantenido? Ha incrementado. En este año de octubre se tenía de que la frontera había detenido 417 familias. Ya no hablamos solo de una persona que se va. Solo octubre. Solo octubre, o sea, tuvo un alza. Entonces se habla de que ya no se va solo la mamá, solo el papá, solo el tío, sino que se está yendo el núcleo familiar. Lo que esto hace es que los niños ahora, si usted les habla sobre migración y las consecuencias que tiene migrar, ellos no lo ven como que qué peligroso. Me pasa muchas veces que les hemos dado talleres a los niños, se les ha estado dando talleres sobre qué es la migración, todo lo que puede suceder en la migración. Ellos vienen y me dicen, pero mi tío se fue y allá está bien. Pero mi tío se fue, me dijo, y les digo yo, les han contado lo que ha pasado en el lapso de cuando él se fue, lo que vivió en el camino. Y ellos me dicen, no, esa parte no me la han contado. O sea, solo le cuentan la parte bonita de lo que es estar allá, pero lo que se vive en el camino es muy poco lo que ellos saben. Entonces, esto los tiene como la idea de que ellos se van a ir y van a tener una mejor vida en Estados Unidos. Y muchos de ellos me dicen, ya nos fuimos una vez con mis papás y estuvimos en México, como mencionaba el licenciado. Estuvimos en México y no logramos avanzar más de México. Entonces los papás deciden volver al país. Y les digo yo, ¿tienen idea de irse otra vez? Y me dicen, sí, mis papás dicen que sí, dicen. Entonces entra esa pequeña cosa de querer vivir nuevamente y les digo yo, ¿no sentís mal de irte o no querés ir? Y me dicen, sí, pero como mis papás dicen que allá vamos a estar mejor. Entonces es como, ya no solo se va uno, sino irse toda la familia. Claro. Me encantaría saber, esta es una gran cantidad hablando de octubre. Ya estamos entrando... Estamos hablando de 133 familias que han sido detenidas. Ahora, estamos entrando en época navideña como tal, donde muchísimas familias, pues, algunas luego de tanto tiempo pretenden reunirse. ¿Se tiene alguna proyección de que para este mes como tal, de noviembre, bueno, ya lo estamos terminando, o que para diciembre la migración irregular aumente en cuanto a los núcleos familiares? Se esperaría que bajara, ¿verdad? Porque años anteriores, el año pasado, si lo ponemos así, ha bajado un 22% la población migrante a este tiempo. Entonces lo que se propone es que el siguiente mes baje un poco lo que es la migración familiar. ¿Hay alguna comparativa con el mes de noviembre y diciembre del año anterior, hablando de que estábamos ya en una pandemia? Sí. ¿O se mantiene? Se mantiene. Y es que fíjate que Luis, históricamente las épocas de frío, porque hablar de pasar la frontera en estos meses que vienen, ya las altas temperaturas son muy fuertes, entonces eso te va dictando el comportamiento. Bueno, ya empezamos a ver, no sé si viste la semana pasada que murió una niña en brazos de la mamá, sí, pasando la frontera. Eso ya son efectos del impacto climático para migrar en este momento. Es decir, uno de los factores que los detiene a poder migrar es el factor climático. Bueno, en algunos casos no, lo que hay que resaltar es el riesgo mayor, ¿ya? Sin embargo, eso no te niega que la frontera está llena
de familias que están dispuestos para pasar, pero los flujos bajan. Ok. Ahora, me encantaría también recalcar sobre cuáles han sido o cuáles perspectivas tienen nuestros migrantes respecto a la situación actual en El Salvador, porque estamos hablando de que es una situación bastante delicada entre las relaciones de El Salvador con Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión de ellos? No me lo responda aún, sino después de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, dialogando sobre lo que es la migración y cuál es la situación de los salvadoreños actualmente. Cerramos el bloque anterior preguntando sobre cómo ven las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, nuestros hermanos migrantes. Una cosa es cómo lo vemos nosotros que estamos aquí en el país, pero ¿cuál es la perspectiva que ellos tienen? Eso es momento de preguntárselo a César Ríos. Mira, Luis Fernando, no se puede negar, tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, casi la mitad de nuestra población. Esto nos identifica que hay una relación familiar con Estados Unidos y otra relación diplomática y formal de país a país. Y que en este momento creo que hay una perspectiva familiar muy grande, más activa que las relaciones diplomáticas. Cualquier familia que tenga a su hijo allá en Estados Unidos, le pregunta sobre Estados Unidos, todos quieren que Estados Unidos esté en su mejor momento, porque un reflejo de eso es aumentan sus remesas familiares para mantener aquí a su familia. Por lo tanto, hay un acercamiento de familia a familia. Muchos niños, como hemos dicho, deberían estar naciendo aquí, pero están naciendo en Estados Unidos, porque ya hay una ampliación de la familia. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, las relaciones de Estados Unidos pueden ser aceptables que no estén bien. ¿Ya? Todos deseamos que nuestro principal aliado o socio, no quería usar la palabra o socio, porque abarca más de un socio, casi es un refugio para el mejoramiento de nuestra familia, que las relaciones estén bien. ¿Ya? Entonces, un pedido que hacen todos cuando hablas con ellas, que ojalá que pronto haya mucha cordialidad, mucho respeto y que vuelvan a hacer junto a aquellos planes que tradicionalmente se han hecho en beneficio de la población pobre de nuestro país. Sabemos que en este momento Estados Unidos está pasando una situación muy particular en el tema económico. Hay planes de reactivación de su economía y de echar a andar toda su maquinaria productiva, y esto te lleva a demandar mano de obra. Entonces, en este momento Estados Unidos está demandando mucha mano de obra migrante, y eso está llegando a los oídos de todos nuestros países. Y aquí lo que tenemos es mucha mano de obra a disposición,
Entonces tú pones una demanda mano de mano de obra y una oferta, esto en cierto momento está incentivando a que los flujos migratorios también aumenten. Excelente. Cambiando de tema y siempre dialogando sobre lo que hablamos en el bloque pasado, la situación de los niños es algo sumamente delicado. No solo porque de repente viajan con sus familias, tienen que emigrar con sus familias, sino porque también se da la situación de cuando ellos migran solos, nada más con los denominados coyotes. Ahora, me encantaría saber, Magali, si en este caso han habido programas que han atendido a estos niños y desde qué perspectivas los han atendido. Tenemos dos líneas, que es la línea médica y la línea psicosocial. Hemos atendido a lo que son 500 niños con atención médica, llegando a los lugares. Hemos visitado Citalá, Metapán y Candelaria La Frontera. Así como también hemos atendido lo que es con talleres psicosociales y también médicos para que los niños puedan y sepan cómo cuidarse. Hemos desarrollado jornadas virtuales, ya que por lo que vivían demasiado lejos no podían venir a nuestras oficinas. Entonces se desarrollaron lo que son jornadas virtuales con esos niños y se trabajó también presenciales. En las jornadas virtuales hemos atendido a lo que son 120 niños, en las jornadas presenciales se han atendido a lo que son 150 niños. En las jornadas, bueno, viendo la necesidad, se llevó a cabo lo que son jornadas virtuales de emprendimiento para jóvenes, ya que yendo a los lugares se vio eso, de que había muchos jóvenes emprendedores o queriendo emprender, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces se desarrollaron lo que fueron jornadas de emprendedurismo para jóvenes y se tuvo un excelente recibimiento por parte de ellos. Lo que se atendieron fueron 25 jóvenes, las que se les dieron charlas, cómo hacerlo, cómo empezar un negocio, cómo plantearse la idea, cómo poder desarrollarlo. Y también se ha estado dando lo que es atención médica, se les lleva el medicamento y si es necesario a estos jóvenes también se les da lo que es exámenes de laboratorio. Cuando se menciona que se les ha dado talleres de emprendimiento, ¿es para evitar que migren porque ya han manifestado su intención de migrar o es aquellos que ya han sido retornados? Hay unos de que manifiestan que sí quisieran irse y es una manera de tenerlos acá en el país, ¿verdad? Y otros que han migrado y que han retornado al país. Entonces este es como que ellos vean que aquí en el país sí se puede hacer, que pueden trabajar y tener también su dinero. ¿Qué tan efectivo ha sido? Realmente ha sido muy efectivo porque uno puede ver el joven pero no conocemos lo que están haciendo, que están trabajando. Entonces nos ha ayudado también a nosotros saber qué están haciendo y poderles ayudar de otras maneras, como promocionando algún producto que vende algún joven y de esa manera ya le estamos ayudando a la economía de ese hogar. ¿Qué opiniones han mostrado ellos? ¿Cómo se ha mostrado? Es decir, ¿les ha gustado? ¿Ya han comenzado a hacer algo por su propia cuenta independientemente de esta formación? ¿Cómo sí, ellos se han mostrado muy alegres realmente y contentos con estos talleres. Tenemos una joven que en una página extranjera, ella pide su producto y lo traen acá al país. Entonces esta es la manera que ella está como vendiendo y también está generando dinero a su casa, pues. Esto le ha ayudado a ella mucho de tener una idea de cómo hacer su presupuesto, de qué cosas va a gastar, en qué lo va a invertir. Entonces, de esa manera sí le estamos ayudando a los jóvenes. ¿Se planea continuar con ese programa? ¿Se planea innovarlo? Se planea extenderlo, porque ahorita solo lo hemos hecho en una parte de la población que atendemos, pero planeamos extenderlo a más población para que más jóvenes puedan desarrollarse exactamente en estos talleres. Ok, Magali, también mencionaba al principio que habían atendido alrededor de 500 niños entre adolescentes. ¿Estamos hablando de que solo se han atendido este año o ya desde que existe como tal la coordinación? Solo este año, porque este año hemos empezado con esos proyectos. ¿Desde qué mes? Desde febrero. Ok. Ahora, me encantaría saber, siempre yéndonos en el tema de atención a los niños migrantes, ¿cuál es el comportamiento que se ha observado en ellos cuando los retornas? Es decir, ¿ha sido un comportamiento muy indiferente? ¿Han notado tristeza en ellos, depresión? ¿Cómo han notado? Fíjense que nuestra mayoría de la población son niños que tienen familia retornada. No tenemos muy poca la población de niños que ellos han migrado, que ellos hayan hecho la ruta, que hayan estado en ruta. Y el grupo de niños que teníamos que ellos habían hecho ruta, hace poco, por medio de refugio, la familia logró irse al extranjero, hacerlo por la vía legal. Ellos ya lo habían hecho anteriormente ilegalmente, pero ellos lograron irse ahora legalmente.
que era nuestro grupo de niños que teníamos que habían hecho la ruta. Actualmente tenemos niños de que ellos tienen familias retornadas y como mencionaba al principio, los niños se ven como una disposición de ellos tener la curiosidad de irse, porque ven que tienen mejor vida los primos y todo eso. Pero lo que hacemos es como dejarles esa pequeña chispita a ellos, curiosidad de que no todo es color de rosa, de que en el camino no todo va a estar bien, de que no todo va a salir bien. Y también de hacerles hincapié a los papás que son niños y que necesitan ellos cuidarlos primeramente, pues. Porque los niños no tienen la conciencia de todo lo que va a pasar, sino que el adulto es el responsable del niño. Entonces también estamos tratando de realizar talleres con los papás para hacerles conciencia sobre eso, de que ellos son los responsables de los niños y que tienen que cuidarlos y que depende de ellos el bienestar de esos niños. ¿Han habido casos en que a los niños les ha costado readaptarse a nuestro entorno? Sí, hay casos de niños de que si ellos han vivido en Estados Unidos y ya vienen acá, al idioma prácticamente. Usted le habla en español y el niño me dice más despacio porque no logran entender todo corridamente como uno normalmente. Entonces uno tiene que adaptarse también a ellos, a cómo vienen de allá. Uno adapta un poco lo de acá con lo de allá, mezclar un poquito para que ellos vayan adaptándose acá. Okay. Ahora, me encantaría tocar con César Ríos la parte de cuando nuestros retornados ya vienen al país, ¿les cuesta readaptarse a la cultura con la que una vez se criaron? ¿O es que ellos siguen soñando y traen la cultura que han aprendido en otro lugar? ¿Qué les parece si lo dialogamos después de la pausa comercial? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Regresar al país de origen en el cual estuviste muchísimo tiempo fuera no es una situación sencilla. No es difícil readaptarse cuando la cultura que adquiriste ya fue la de ese país que te abrió las puertas. ¿Por qué lo pregunto? Porque en este día, en Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y para nuestros retornados, eso es algo que ya se habían adaptado a celebrar. Entonces, al estar en El Salvador, ¿lo siguen celebrando? César Ríos, ¿qué me puede decir de estas culturas? Mira, qué coincidencia de este día, muy significativo en Estados Unidos para la cultura norteamericana. Es más, dicen que el Día de Acción de Gracias se celebra más que la Navidad, ya más que el fin de año. ¿Lo ven como algo más patriótico? No, más familiar, más unido. Es el día que se une la familia y dan gracias por todos la salud, el bienestar, la economía, el trabajo que este año han recibido. Tenemos una población ya en El Salvador, estamos hablando de 3 generaciones, ¿ya? Y esta población ha vivido en Estados Unidos más de 40 años. Han hecho familia, hogares allá. Por lo tanto, han adquirido esas culturas por sus hijos que están allá y los años de vivir allá. Mucha población salvadoreña celebra con su familia el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero de repente un día fueron deportados por múltiples razones. Y se traen consigo toda una historia de vida en Estados Unidos. 20, 30, 40 años viviendo allá. Y es un día que lo celebraban en familia. Y siendo deportados, con ese segundo desarraigo que han vivido en su historia,
El primero cuando se separaron de su familia y su madre aquí y su padre cuando se fueron para Estados Unidos, y un segundo desarraigo es cuando los separan de sus hijos y su nuevo hogar creado en Estados Unidos. Esta persona, este día significa mucho, porque esa cultura que vivían con sus hijos nacidos allá es muy grande. Hay dos mensajes en esto, ¿no? Uno, hay un drama humano muy fuerte en esta separación. Y dos, que es donde queremos llamar mucho la atención a nuestros líderes políticos, a quienes están haciendo las reformas de la Constitución en el país. El Salvador es ya un país multicultural, ¿ya? No podemos crear leyes concentradas en la pura cultura nuestra. La migración nos ha colocado en un mundo tan amplio que tenemos que respetar a estas familias. Por lo tanto, INSAMI en este momento está propiciando la celebración del Día de Acción de Gracias con esta población deportada que ha vivido mucho tiempo allá y que en muchos casos son incomprendidos después de su retorno aquí al país. Podemos hablar que en El Salvador no se están haciendo los esfuerzos necesarios para proteger la multiculturalidad que ya hay en el país. Mira, siempre hemos planteado que necesitamos en El Salvador, a nivel de programas, estrategias, proyectos, profundizar más en el tema humano de la realidad migratoria. Y pueden hacer proyectos, pueden hacer actividades, pero hay mucho descuido en ver esa parte familiar y humana de la migración. Se ha hecho muy poco en El Salvador sobre este tema. Volviendo ahora al tema de los niños, ¿qué características en ellos se han podido ver? Tomando en cuenta, aparte del idioma, que ellos se han criado digamos, en Estados Unidos. Traen otras culturas, porque en nuestro país, si notamos, todavía hay cosas que están como en tabú, prohibiciones o cosas así. Ellos ya traen más otra mente más liberal, traen más cosas, son más extrovertidos. Hay niños de que vemos y ellos me bailan, cantan, todo. En cambio, los otros niños de acá o que traemos de los cantones acá cerca son más prohibidos para eso. Tienden a ser un poco más tímidos. Entonces, los niños de allá en eso se nota la diferencia marcada. Pero hay otros niños que vienen y me dicen, mire, pero ¿por qué con usted podemos jugar y con mis papás no? Y les digo, ¿no jugas con tus papás? No, me dicen ellos, con mis papás no jugamos. Entonces son cositas de que los niños de alguna manera ellos van notando que los papás, entonces ahorita lo que estamos trabajando es eso, en querer que los papás se involucren más con los niños, en que jueguen, que también se diviertan, que no los vean como que fueran ya adultos porque son niños, que vivan su etapa como tal, como niños. Pero ¿no han notado, digamos, un rechazo de los niños retornados hacia nuestra cultura? No. En caso ha sido muy diferente porque hay niños tenemos unos niños de Belice, hace poco retornaron al país, entonces yo les contaba a ellos que me dijeran un momento feliz en su vida y el niño me contaba que su momento más feliz había sido cuando regresó al país. Entonces fue como que qué bonito verlo de esa manera, porque él me dice, es que allá no tenía amigos, aquí había dejado todos mis amigos, mi familia estaba aquí, me dice, por eso me alegra regresar al país. Entonces esas son cosas como que súper bonitas que tenemos que tomar en cuenta al momento de querer que los niños, esforzarlos a otra cosa porque decimos que van a tener mejor vida, pero les prohibimos cosas que a ellos en su momento les hacen feliz. Okay. Mira, tenemos un caso en particular de un niño de familia salvadoreña nacido allá. Sí. Y bueno, deportaron a la mamá, al papá y al niño lo dejaron allá y les costó recuperarlo para que lo trajeran acá porque lo separaron allá hasta que ya estuvo aquí. Estando aquí, hablando más inglés que español, y necesitaba continuar sus estudios. Y entonces ahí, hasta que se atrevieron, y lo matricularon en una escuela pública. Y no, los niveles de bullying, ¿ya? Era famoso como el gringuito de la escuela, y le hacían burla cómo hablaba el español. Y la familia llegaba ya llorando, diciéndole que el niño ya no quería ir a la escuela.
¿Y la alternativa cuál era? Ponerlo en un colegio bilingüe aquí para que se desarrollara bien. Pero ¿cuánto le costaba a una familia pobre, migrante, deportada, matricularlo en una escuela bilingüe? Por lo tanto, y esto tiene mucho que ver, Luis Fernando, con la pregunta anterior. Se está observando la multiculturalidad de nuestro país para generar leyes o acciones sociales, y no, porque este niño está ahí con problemas de que no quiere ir a la escuela porque le hacen burla, cómo habla el español, y es tan salvadoreño como todos nosotros. Y no hay una alternativa. La familia decía, ¿y yo cómo hago? Yo quisiera hasta una beca para ponerlo en un colegio bilingüe aquí, para que le enseñen español también. Y ahí está. Esos son los tipos de problemas. Pero esto no motivaría las intenciones de este niño de algún día poder regresar. Claro, el niño nacido allá, ya, porque tenemos población que es nacida allá, y otra que se fueron, nacidos aquí, se fueron para allá y aquí están retomando su vida anterior y su historia. Esto depende de los años viviendo como migrante, que te va marcando diferencias en las atenciones que estamos dando. No es lo mismo que en INSAMI desarrollemos una atención para una familia que ha vivido 15 o 20 años allá, que un programa de atención para una familia que se acaba de ir y que los agarraron en la frontera y que regresaron. Ambos tienen realidades diferentes y merecen acciones diferenciadas en esto. Entendería que los niños retornados como tal, los que más difíciles son de tratar o de apoyar, son aquellos entonces que han vivido mucho más tiempo en Estados Unidos. Y es decir, y hablamos de tiempo a partir de que ellos tienen, ¿qué? 5 o 6 años, porque más pequeños creo que no se puede dialogar. Cuando ellos regresan, si digamos tienen 5 años de vivir allá, 6, 7, ¿es más difícil de tratarlos? Sí, porque hay una población, hay niños de que, como mencionaba él, hay niños que se quedan allá y los papás se vienen. Y una mamá mencionaba que estando allá ella le decía, ¿verdad?, que qué pasaría si se les tocara regresar al país, y que el niño lloraba porque le decía que no quería regresar acá, porque el niño se había ido desde pequeño, cuando él tenía 2 años, y ahora ya tenía 8 años allá. Entonces prácticamente sus recuerdos eran allá. Entonces el niño dice que le decía a la mamá que no quería regresarse aquí, y ella le enseñaba fotos al niño de cómo era aquí, como aquí vamos a vivir, así va a ser nuestra vida. Y el niño lloraba, le decía que no, que él quería estar allá, claro, que allá quería quedarse, que no quería regresar al país. Entonces este grupo de población es más difícil tratar, y se trata de otra manera que los niños que se acostumbran acá al país. Desde luego. Mira, ahí te voy a poner otro tema de eso, ¿no? Que no tiene nada que ver mucho con esto, pero me acordé del tema de remesas familiares, Bitcoin y nuevas tecnologías. Tú sabes que los que más están usando el Bitcoin para el transferir remesas son aquellos hogares de salvadoreños que tienen mucho tiempo viviendo allá y por lo tanto tienen hijos más creciditos, sí, 15, 16 años. Y son los que le están diciendo al papá que usen las nuevas tecnologías y que bajen la aplicación y que prueben, y están entusiasmados con esta de colocar a El Salvador en una posición tecnológica muy avanzada, ¿ya? Entonces, mira, hasta ahora te estoy hablando no de irregulares, sino que de migrantes formales allá, ¿no? Entonces esto ha llamado mucho la atención. Es algo pero muy interesante de ver. Y como sabemos, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y como es un tema tan delicado, nos corresponde saber y entender qué es lo que pasan y qué es lo que sufren las mujeres en el camino hacia Estados Unidos. Pero eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Como lo mencionábamos en los bloques anteriores, este es un día para conmemorar, debido a que hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Y este tema es precisamente importante porque es necesario saber todo lo que pasan las mujeres en su camino desde El Salvador hacia los Estados Unidos. Bueno, y podrán decir, no, pero es lo mismo que pasan los hombres, pero la situación es que no. Para las mujeres es mucho más difícil por los peligros que tienen que atravesar. César Ríos, ¿cuáles son esos peligros? Mira, es un sector de nuestra familia que es la que más sufre. Las mujeres, mira, las amenazas son muy grandes, ¿no? Lo que yo te decía, violación, secuestros, ya tráfico de personas, a lo mejor van para Estados Unidos, pero en México las secuestran y amanecen en Europa, en estos países muy peligrosos, porque se las llevan los traficantes de personas. Aquí hay que hacer algunas valoraciones muy profundas y muy fuertes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque se le advierte a la mujer, a las personas, aquí en El Salvador se le dice, mira, las mujeres son las que más sufren. Pero de repente encuentras a una mujer y la pones en un punto de elegir. En el cantón donde están sufriendo mucha violencia. Y en la ruta migratoria van a sufrir otra violencia. Decidan a cuál violencia, cuál es la menor o la mayor para poder tomar la decisión. Y deciden irse. Quiere decir que en su lugar de origen aquí, también hay otra violencia que la está empujando y que están tomando la decisión por eso. Okay. Desde la Coordinación de Atención a la Niñez, ¿cómo se toman estos casos de las niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso en el camino? Añadiendo un poco a lo que él decía, algo muy importante, no solo la violencia que van a tener durante el camino o el viaje hacia su destino, el que vaya, sino que también es bien importante ver de dónde sale, por qué se quiere ir esta persona retornada. Porque la mayoría de las personas que quieren migrar del país es porque en su comunidad de origen están teniendo violencia, ya sea maltrato intrafamiliar, amenazas de maras o pandillas. Y esto hace que las personas quieran migrar a otro país huyendo de esto, de que ya tienen amenazas de que te van a matar si no te vas, o te va a pasar esto y lo otro. Y ellas deciden irse. Entonces, ya teniendo en cuenta este panorama que tenemos acá, que el que está viviendo ella, se le hace mucho más fácil decidir, me voy a ir. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el camino si en mi mismo país me quieren hacer esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, es bien difícil de tratar uno a esa población porque cuando ya vienen, dicen ellos, tengo miedo de estar aquí en mi mismo país, me siento más seguro estando en otro país. Que me dice, mire, pero yo allá no me sentía con miedo, porque la mayoría de las personas llegan ahorita a México y ahí se esperan un buen tiempo para luego ver si pasan a Estados Unidos. Y ella me dice, pero en el país, en México no me trataban bien, pero me sentía segura, la seguridad que no sienten en su país. ¿Es más difícil tratar a las niñas y adolescentes? O sea, es decir, ¿es más difícil tratarlas que a los niños? Sí, porque los adolescentes ya traen con otro chip de que encerrarse ellos en su mundo. Uno tiene que a veces adaptarse a lo que ellos quieren, a lo que ellos, cómo les va a sacar usted alguna palabra. Porque hay niños que llegan y me dice a mi mamá, pero hable con él, ¿qué le va a contar? Y el niño viene y yo empiezo a hablar con él y muchas veces los niños bloquean, ¿verdad? No le van a contar de un solo todo. Pero ahí vamos con lo que es la terapia lúdica, que es jugar con ellos. Entonces yo le digo, no es lo mismo que usted venga y le diga, va a hablar con ella, y los niños empiecen a hablar, sino que ya le digo yo, juguemos este uno, empezamos a jugar, él les enseño cómo se juega. Mientras están en el juego, ellos empiezan a contarme cosas, empiezan a hablar. Entonces esa ha sido una manera que ha funcionado mucho, la verdad, no verme como soy tu psicóloga o venís a hablar conmigo, sino que es voy a ir a jugar con ella, dice. No dicen que vienen al psicólogo, sino que voy a ir a jugar con ella. Y, o sea, juegan, mientras juegan ellos cuentan lo que les ha pasado. Y esa ha sido una manera que se ha logrado que ellos hablen. Una muy buena terapia. Ajá. Ahora, en otro orden de ideas, sí es un tema delicado respecto a las declaraciones de Jim Mays, respecto a que las relaciones de El Salvador con Estados Unidos están pausadas. Queremos saber cuál es la opinión, pero luego de la pausa comercial. Ya volvemos.
Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Hace algunos días, la ex embajadora y ex encargada de negocios de Estados Unidos para El Salvador mencionaba que las relaciones entre ambos países no estaban bien, sino que estaban en una pausa, porque el gobierno de El Salvador no había querido cooperar con transparencia y con lo que se les había pedido como tal. Ahora, esto preocupa a muchos porque debilita más las relaciones con Estados Unidos, el principal socio estratégico. ¿Deben preocuparse los salvadoreños, César Ríos, por este tipo de comentarios, por este tipo de situación? Sí, a diferente nivel, a nivel familiar, a nivel social, a nivel empresarial. Nuestra empresarialidad salvadoreña tiene una relación muy fluida comercialmente con Estados Unidos. Remesas familiares, vamos a llegar a casi a los 7,000 millones de dólares este año en El Salvador. Tenemos población con permisos temporales en Estados Unidos. Tenemos programas de cooperación de Estados Unidos con El Salvador. Tenemos una gestión muy activa de trabajadores temporales. De aquí se van a empresas de Estados Unidos. O sea, tenemos una relación muy viva, muy cotidiana con Estados Unidos. Cualquier interrupción sobre esto, pues tiene que tender a preocuparse a todo nivel y a todo sector. Creo que los empresarios privados en El Salvador también deben estarle poniendo mucha atención a esto. Así es que lo ideal es que retomemos esas buenas relaciones con Estados Unidos. Y todo eso que me ha mencionado, los programas, la ayuda que se da y las remesas, podemos mencionar que pueden encontrarse en peligro. Mira, Estados Unidos es un país de leyes, ¿ya? Y respeta mucho la independencia de los poderes del Estado. Por ejemplo, acabamos de ver, hay una posibilidad muy grande a nivel de las leyes de poderle darle la residencia permanente a los beneficiarios del TPS. Entonces tú ves marcada entre lo que dice el Ejecutivo en Estados Unidos y lo que dicen el Poder Judicial de leyes en Estados Unidos. En alguna medida muchas cosas dependen del Ejecutivo, en otras dependen de las leyes de Estados Unidos y sobre todo del respeto de los derechos humanos. No puede ser, por ejemplo, que haya una deportación masiva en este momento, porque hay leyes que respaldan ese tipo de cosas. Entonces habría que examinar muy bien qué es lo que se pone en riesgo directamente y con accionar inmediato y otras cosas que no. Okay. César Ríos, se nos ha terminado el tiempo, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá y esperamos que próximamente volver a dialogar sobre este tema. Muchas gracias, Luis Fernando, siempre con mucho gusto estar contigo y aprovechando para felicitar a la población deportada de Estados Unidos con muchos años viviendo allá y que se encuentran en El Salvador, que tengan un feliz día de Acción de Gracia acá. Magali Peña, de verdad también un honor haberla tenido por acá y haber dialogado sobre este tema tan importante. Muchas gracias y también recordarles a la población que nos ve y es migrante o tienen familias retornadas que pueden acercarse a nuestras instalaciones, pueden buscarnos en Facebook como Insami o también en Instagram o pueden buscar también la página de Club Meet, que es un club para niños migrantes y retornados. Ok, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerden que el criterio más importante lo tiene usted. Pero en este día tan especial, los criterios que debemos tener deben enfocarse en la eliminación de la violencia contra la mujer. Que descansen.